esta mañana queremos vivir la resurrección. No nomás conmemorar la resurrección, vivir la resurrección. Yo quiero hablar de la resurrección en esta mañana, lo que significa para nosotros los cristianos la resurrección de Cristo. Y yo desde niño yo he celebrado este día y cada vez que lo celebro es una bendición para mí. Desde niño aprendí a celebrar este día, a vivir la resurrección de Cristo. ¿Sabe usted que la resurrección de Cristo es el principio del día de Cristo? Y la Biblia habla mucho del día de Cristo. Cuando venga el día de Cristo, que Dios nos encuentre preparados para el día de Cristo. Y en esta hora vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 20. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1. Vamos a poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a vivir la resurrección. Como cristianos, si no vivimos la resurrección de Cristo, no viviremos, ni serviremos, ni sentiremos el día de Cristo. Vamos a orar y dígale al Señor, al Espíritu Santo, yo quiero vivir la resurrección de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en tu nombre, Señor, estamos esta mañana aquí para conmemorar un día más de la resurrección, de la eternidad, Señor. Estamos celebrando la resurrección de entre los muertos. Estamos celebrando que tú venciste la muerte en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Y estamos queremos vivir la resurrección de Cristo, queremos andar en la resurrección de Cristo, queremos sentir la resurrección que tú llevaste a cabo un día en Jerusalén. Yo te doy gracias, Señor, por esta mañana y yo te invito, Padre eterno, quiero que tú nos ayudes para entrar en ese día
de la resurrección. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla Jehová en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentar. Un día llegué yo a Jerusalén, al monte, al huerto de Getsemaní. Me tocó estar ahí. Yo no entendía muchas cosas. La iglesia muchas veces se ignora, nosotros los creyentes ignoramos el significado profundo de la resurrección, de la crucifixión de Cristo. El enemigo ha tratado de engañar, de atraer la mente, aún de cristianos, para que no vivan la resurrección. Y yo llegué allí al sepulcro, el sepulcro de Gordon se llama, y sabe que se llama sepulcro de Gordon porque fue Gordon, un hombre inglés de Inglaterra, quien lo limpió. Ya estaba el sepulcro, pero él llegó y lo limpió y lo acondicionó. Pero ahí me doy cuenta que hay dos sepulcros. Ahí me doy cuenta que, ¿por qué hay dos sepulcros allí en el huerto? Yo no sabía ni entendía por qué había dos sepulcros allí en el huerto. Está el sepulcro de Gordon, la tumba de Gordon, que se llama así. Es muy popular que se diga la tumba de Gordon porque él la limpió, él la acondicionó. Pero está el sepulcro que según Santa Elena, el sepulcro de Gordon no es el verdadero, y ella, según ella, Santa Elena, la mamá de Constantino, después del año 300 de la era cristiana, en el siglo III, según Santa Elena, recibe una revelación y les dice esa revelación que el sepulcro que estaba allí, bueno, ya quitaron la piedra que está ahí, para que ustedes tengan una idea, se pueden poner lo que estaba ahorita antes. Le dice esta revelación a Santa Elena que el sepulcro que está allí en la piedra labrada, allí en ese sepulcro no es el sepulcro verdadero, y va y hace otro sepulcro. Entonces, en el sepulcro verdadero es así como ese, está la roca, es pura roca, pero Gordon, José de Arimatea, lo labró, fue cavando para adentro, y porque él estaba haciendo ese sepulcro para su familia. Cuando Cristo muere en la cruz, Él pide el cuerpo de Jesús para ponerlo en este sepulcro, y puso dos sepulcros dentro de ahí. De ese sepulcro hay dos sepulcros. Uno que se los dio a Cristo y el otro que lo tenía preparado para uno de las familias de José de Arimatea. En el sepulcro donde está Cristo, donde pusieron a Cristo, hay un letrero que dice: el que estaba aquí ya no está, porque ha resucitado. Pero a mí me llamó la atención llegar y mirar que había otro sepulcro. ¿Y ese sepulcro qué? Santa Elena recibe la revelación y dice que el sepulcro, ese sepulcro no es verdadero. Pero ella hace un sepulcro, y es un sepulcro muy grande, como un templo, y allí en este sepulcro de Santa Elena está una piedra en el piso
supuestamente, porque ahí pusieron a Cristo cuando lo bajan de la cruz, y en esa piedra las religiones, ahí allí están juntas las religiones, idólatras, religiones ortodoxas, griegas y rusas, pero ahí llegan toda clase de religión, y lo que llama la atención que en esa piedra donde supuestamente pusieron a Cristo cuando lo bajaron de la cruz, la adornaron, pero mucha gente llega a besar esa piedra. Fíjese lo que hace la tradición. Es cierto que somos tradicionalistas en cierto punto, pero hay tradiciones malas, pero hay tradiciones completamente tóxicas para la mente del ser humano. Y en el sepulcro de Santa Elena, una mujer llegó limpiándose las lágrimas, llorando conmovida, porque estaba junto a la piedra donde habían puesto a Cristo, y sacó su pañuelo y comenzó a limpiarse las lágrimas. Y con ese trapo que estaba limpiándose, comenzó a limpiar la piedra, y enseguida estaba otro sacerdote y estaba besando la piedra. Esa piedra la han besado miles, millones de personas. Esa es la tradición idólatra. En el sepulcro de Santa Elena es una abominación. ¿Por qué? Porque hay ídolos, hay dioses por todos lados. Está lleno de dioses, está lleno de imágenes. Allí no tiene ningún espíritu cristiano, puro espíritu mundano, puro espíritu apóstata. Entonces, el sepulcro de los cristianos, el sepulcro que nosotros visitamos, que llegamos a visitar allí en el jardín, es un sepulcro como este. Pero ¿sabe quién van ahí? Los que conocen a Cristo. Los que no conocen a Cristo se van al sepulcro de Santa Elena. Los que conocen a Cristo, los que tenemos la experiencia del Espíritu Santo, entramos al sepulcro de Santa Elena y sentimos la repugnancia de la idolatría, de tanta abominación que hay ahí. Pero cuando vamos a este sepulcro, sentimos la presencia de Dios. Yo quiero hablar de vivir la resurrección de Cristo. Tenemos que vivir la resurrección de Cristo. Dice la Biblia que el primer día de la semana llegó María Magdalena muy de mañana. Fueron aquellas mujeres, otro evangelio dice que fueron las mujeres a visitar el sepulcro. Cuando llegaron allí, ya no estaba el cuerpo de Cristo. Pero aquí más adelante dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús se había puesto. En ese sepulcro simple y sencillo, con dos camas de piedra, tan sencillo, pero ahí llegaron los ángeles para dar testimonio de que había resucitado, que Cristo había resucitado de entre los muertos. La gloria de Dios todavía está en ese sepulcro. Partido, esa piedra fue partida desde arriba hasta abajo.
porque hubo un gran terremoto el día que Cristo resucitó de entre los muertos. Existen muchas pruebas de la resurrección de Cristo. Pero el enemigo ha tratado de distorsionar, de torcer la verdad, porque él es experto en la mentira y quiere torcer la verdad, quiere quitar la verdad porque le lastima la verdad, no quiere ver la luz, no quiere saber la verdad. Pero hace una labor tan terrible en la mente del ser humano, distorsiona la verdad. Distorsiona lo que es verdaderamente el espíritu de la resurrección. Y manda dardos a la mente del ser humano. El ser humano cree que con penitencia, muchos hasta se sacrifican y se crucifican. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere penitencias. Dios lo que quiere es un espíritu humillado. Quiere un espíritu verdaderamente que viva la resurrección. Cristo quiere que nosotros vivamos la resurrección. Dice la Biblia que Cristo fue puesto en el sepulcro y el sábado ni las mujeres llegaron al sepulcro. Fue el domingo. Hay un gran significado por qué Cristo permaneció el sábado en el sepulcro y llegaron las mujeres el día domingo. Fíjese usted que en la Biblia comienza con la creación de 7 días. En 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, pero el 7º día descansó. Cristo cumple la ley hasta el último momento. El día sábado permaneció en la cruz. Yo fui un devoto de la ley mosaica. Guardaba la ley. El sábado era para santificarlo. El sábado era para entregarnos a Dios. El sábado no podíamos hacer obra alguna. El sábado porque profanábamos el sábado porque era santo, porque la ley de Moisés decía 6 días trabajarás, pero el sábado es día santo para Jehová. Y éramos celosos en la ley, pero venían muchas preguntas. Y es la pregunta que yo les hago a todos los que guardan el sábado. La creación fue hecha en 6 días y el 7º día descansó Dios de su obra. Y les pregunto, ¿y qué hizo el 8º día? Porque Dios no tiene comienzo ni tiene fin. La creación comenzó la creación desde el 1 hasta el 7. Pero mi pregunta es, ¿qué hizo Dios el día después del 7º? O se quedó ahí descansando el 7º día, descansando eternamente el 7º día. ¿Sabe usted que Dios no descansa? Que Dios es un Dios creador. Entonces, ¿qué hizo al siguiente día del reposo? Si tú quieres guardar el sábado, contéstame, ¿qué hizo Dios el 8º día? ¿Sabe que el 8º día corresponde a la resurrección de Cristo? El 8º día es el día de la eternidad. Por eso tenemos que recordar y vivir la resurrección, porque la resurrección es símbolo de la eternidad. El día 8, Cristo resucita de acuerdo al calendario de Dios, al programa de Dios, porque Dios no repite días. De acuerdo al programa de Dios,
Cristo resucita el octavo día. Y el octavo día es el día de la eternidad. Entonces, para nosotros, la resurrección significa la eternidad. Tenemos que estar viviendo la eternidad. ¿Sabe que en el cristianismo se ha pervertido mucho? Se ha olvidado mucho. La fe ha caído en los preceptos de la Biblia. Se ha olvidado la iglesia de hablar del día de Cristo, de hablar del arrebatamiento de la iglesia, de hablar de la venida de Cristo. Porque dice Pablo, si Cristo no resucitó, en vano nosotros creemos que vamos a resucitar. Es tan importante vivir la resurrección que Pablo dice, si tú crees que Cristo no resucitó, ni tú vas a resucitar. Pero si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. La resurrección es el sello de la venida de Cristo. La resurrección es la garantía de que va a haber resurrección de muertos. La resurrección de Cristo es la garantía que va a haber un rapto de la iglesia. Por eso tenemos que estar diciendo del rapto de la iglesia. ¿Sabe que el cristianismo está descuidado? ¿Sabe por qué? Porque ya no se le habla del rapto de la iglesia. Grandes iglesias se han vuelto muy tradicionalistas. Se han vuelto completamente tradicionalistas y se olvidaron de que debemos que estar anunciando el día grande de Jehová, el día grande de Cristo, el día de la resurrección de los muertos, el día de la resurrección de Cristo, cuando la trompeta suene en aquel día y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Cristo en el aire. La resurrección, de acuerdo al calendario de Dios, de acuerdo a la obra de Dios, es el octavo día. Pablo le dice a los corintios, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. ¿A qué grupo pertenecemos los cristianos? ¿A los terrenales o a los celestiales? A los celestiales. Tenemos que estar viviendo la resurrección como si fuera a pasar esta noche. Tenemos que estar viviendo la resurrección como si fuera a pasar hoy en este día. Porque somos celestiales. Desde el momento que fuimos lavados con la sangre de Cristo, entramos a la eternidad. Entramos a la garantía de la resurrección de Cristo, de la resurrección de los muertos. Tenemos la garantía de la resurrección de los muertos. La garantía de la resurrección es la resurrección de Cristo. Dice Pablo, se siembra corrupción y resucitará incorrupción. Creemos que hemos entrado a la eternidad desde el momento que recibimos a Jesucristo. Ya no le hacemos mucho énfasis los cristianos a un vía crucis, a un sacrificio. Ya no es necesario crucificarnos, ya no es necesario recibir azotes para sentir la resurrección de Cristo y sentir el sacrificio de Cristo. Nosotros le ponemos énfasis a la resurrección de Cristo. Por tanto, somos hijos de la resurrección. Somos hijos del octavo día.
En el bautismo, ¿qué hacemos en el bautismo? Hacemos un ritual en el bautismo. Hacemos algo en el bautismo. Un bautismo que fue puesto por Cristo mismo. En el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo, pero resucitados con Cristo. Entonces somos hijos de la resurrección, somos hijos del octavo día. Estamos ya viviendo el momento de la eternidad. Estamos viviendo la eternidad con Cristo mismo. Desde el momento que fuimos lavados en nuestros pecados, desde el momento que confesamos la resurrección, ya entramos a la eternidad. El octavo día es el día trascendente. La resurrección es el día trascendente. Sabe que la resurrección es salir de las limitaciones. Vivir la resurrección es salir de las limitaciones. ¿Cuáles limitaciones? Las limitaciones humanas. Dice Pablo, vivir en el Espíritu. No vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. Tiene que vencer las limitaciones de la carne. Tiene que vivir en el Espíritu. Vivir en la resurrección de Cristo es vivir en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. Vencer las limitaciones. Estamos en un cuerpo limitado, pero en Cristo vencemos las limitaciones. Ya no estamos limitados, ya hemos dado un paso a la eternidad. Y ya estamos en un momento que vencimos las limitaciones, debilidades humanas, debilidades de la carne, debilidades del cuerpo. Estamos llenos de debilidades. Somos débiles en cuanto a la carne. Somos frágiles en cuanto a la carne. Pero en la resurrección tenemos la garantía de acabar con las limitaciones. De decir, yo pertenezco a la resurrección. Yo pertenezco a la victoria de la resurrección. Es un día trascendental. Salir de las limitaciones, salir de lo finito a lo infinito. Pasar de lo finito a lo infinito. ¿Cómo paso yo de lo finito a lo infinito? A través de la fe, nosotros declaramos que hay resurrección. A través de la fe, sabemos nosotros que vamos a resucitar en el día de Cristo. A través de la fe, nosotros, nuestra mansión o nuestra vida no está en la tierra, sino está en el cielo. Somos hijos de la eternidad. Ya pasamos a la eternidad. Desde el momento que tenemos a Cristo y confesamos a Cristo y andamos en el Espíritu, ya pasamos de la vida, de la muerte a la vida. ¿Dónde están las limitaciones? Se acaban las limitaciones. En el Espíritu no hay limitaciones. No estamos limitados. Tenemos poder para penetrar hasta las mansiones celestiales. El octavo día es el día después del fin. Dios terminó su obra en 6 días y el séptimo día descansó. La obra estaba terminada. La resurrección viene a marcar una nueva vida. La resurrección viene a marcar un nuevo destino, un nuevo futuro.
las cosas viejas pasaron, dice Pablo, y ahora todas son hechas nuevas. El día de la resurrección es el día de la eternidad. Estamos pisando la eternidad. Por eso tenemos que vivir la resurrección, porque pisamos la eternidad. No sé cuántos se sientan eternos. Piensa en esta hora. ¿Está comenzando la eternidad en su vida? En el día del rapto se va a ir con Cristo. Hay seguridad de que se vaya con Cristo. Tiene que vivir la resurrección, porque ese día va a haber resurrección de muertos, y de muertos cristianos, no de muertos mundanos. La resurrección de los muertos en Cristo será primero. Tenemos entrada al reino de los cielos a través de la resurrección. Tenemos entrada a la eternidad. Nosotros no vamos a un juicio para que seamos juzgados, porque ya somos juzgados. En la sangre de Cristo somos limpios de pecado. Tenemos que vivir la resurrección. Soy libre de la limitación del pecado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya no estoy sujeto al pecado. ¿Cómo que ya no estás sujeto al pecado? Si tú eres pecador. No estoy sujeto al pecado. Soy libre de la condenación del pecado. Tenemos que estar seguros que somos libres de la condenación del pecado, porque ya el pecado no se enseñorea más de mí, porque soy libre en la sangre de Cristo. He sido perdonado de mis pecados. Por eso estoy pisando la eternidad. Por eso ya estoy pisando la eternidad. Por eso estoy preparado para el día del levantamiento de la iglesia. Nosotros no vamos a un tribunal para ser juzgados por nuestro pecado. Ya fuimos libres del pecado. Ya somos libres completamente del pecado. La limitación del pecado ya no obra en mi vida. Tengo la autoridad de Cristo en mi vida. Tengo la autoridad en mi vida. Puedo reprender al enemigo. Puedo pisar al enemigo. Ya no estoy sujeto a la carne, sino al Espíritu. Eso es la resurrección de Cristo, estar viviendo en el Espíritu, caminar en el Espíritu. La resurrección de los justos son las primicias. ¿Sabe usted que somos primicias de la resurrección? Primero los cristianos vamos a resucitar y vamos a ir a las bodas del Cordero por 7 años. Después volvemos para juzgar el mundo. El juicio del mundo no es junto con los cristianos, porque los cristianos ya estamos en la eternidad. Ya no estamos sujetos a la carne ni al pecado. En Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. ¿Estás seguro que vamos a resucitar en el día de Cristo?
debemos de estar seguros. Desde el momento que hemos recibido a Jesucristo. Desde el momento que hemos sido perdonados de nuestros pecados, estamos seguros. Estamos seguros que cuando suene la trompeta, yo me voy con Cristo. Estamos seguros. Toda limitación se acabó en el Espíritu. Estamos herederos del reino de los cielos. Somos de la resurrección. No somos de la muerte, sino de la vida. Hay 3 fiestas en Israel. Número 1, la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua que se acaba de celebrar ya está cumplida en el sacrificio de Cristo. La segunda fiesta es la fiesta de Pentecostés. La fiesta del Pentecostés ya está cumplida. Ya usted puede recibir el Espíritu Santo. Si usted entrega su vida a Cristo, usted es partícipe de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál fiesta falta por cumplirse? La de los tabernáculos. ¿Qué son los tabernáculos? Entrar por 7 días, el pueblo se metía por 7 días en casitas de campaña y estaba por 7 días. Pero el 8º día era glorioso. El 8º día de la fiesta era glorioso. ¿Por qué? Porque significa la resurrección de los muertos. El 8º día significa la resurrección que viene pronto. Cuando Cristo venga a levantar la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el 8º día de la fiesta de los tabernáculos. Somos hijos del 8º día. Tenemos la garantía de la resurrección, de la vida eterna. Ya no estamos más para condenación, sino para vida eterna. Póngase de pie.